Buenos días. Política. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña de la Embajada de Venezuela. Vamos a darle un aplauso, por favor, al compañero Andrés Eloy Ruiz. Y para hacer la lectura de su semblanza también nos acompaña el doctor Marcos Miserit, responsable de la licenciatura en Relaciones Internacionales, a quien le cedo el micrófono y les recuerdo, chicos, que todos deben de tener su cubrebocas bien colocado y por favor evitemos comer aquí en el auditorio. Gracias. Nuestro presentador del día de hoy es Andrés Eloy Ruiz Adrián. Él es venezolano, nacido en septiembre de 1961. Ha dedicado su esfuerzo y compromiso a la educación y a la gestión administrativa con énfasis en las áreas de formación y de desarrollo de las personas. Es licenciado en Educación de la Universidad Central de Venezuela, Caracas 1997, y doctor en Educación del Instituto de Pedagogía Latinoamericana y el Caribe en La Habana 2011. En su desarrollo profesional ha ejercido la docencia desde 1982 como profesor de áreas de formación profesional en la educación secundaria y como maestro de educación primaria. A partir de 1998 y hasta 2019 fue profesor en la Universidad Central de Venezuela y en la Escuela de Educación, complementando las actividades de formación en el pregrado con actividades de formación profesional para empleados de esa universidad. En cuanto a responsabilidades administrativas y de gestión, ha cumplido diversas tareas. Fue coordinador del programa de formación de recursos humanos a profesional, nivel educación superior en la Oficina de Planificación y del sector universitario. Consejo Nacional de Universidades, Ministerio de Educación y Cultura y Deportes, de diciembre de 1999 hasta febrero del 2002. Fue director general de Planificación Académica del Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Educación Superior, de agosto del 2002 a septiembre del 2003. Fue rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de mayo del 2005 a febrero del 2007. Fue gerente corporativo de capacitación, educación y desarrollo de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, Petróleos Venezuela, Sociedad Anónima, de marzo del 2009 a febrero del 2004. En 3 oportunidades ha ejercido el cargo de viceministro de Educación y Gestión Universitaria, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de enero del 2016 a octubre del 2019. Actualmente cumple funciones como ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos mexicanos, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, del 2019 a la actualidad. Cuenta con diversas publicaciones en revistas del campo de la educación y es colaborador del diario Últimas Noticias de Venezuela. Entonces, como ven, hoy tenemos un super ponente. Démosle nuevamente un caluroso aplauso, por favor. Gracias, me voy a parar. Gracias a los organizadores del Instituto Rosario Castellanos por habernos invitado. Gracias en nombre de nuestro embajador Francisco Javier Arias Cárdenas, de los compañeros y compañeras de nuestra embajada. Realmente para nosotros es un honor, un súper honor estar aquí para conversar un poco sobre nuestro país, sobre Venezuela, sobre mi patria. Sobre la patria, es una patria que está en asedio y sobre la patria se han tejido muchas matrices de opinión.
Si quiere pueden ir poniendo ya la presentación. Yo me voy a quitar y voy a quedar como la voz de sombra de las láminas para que ustedes la puedan leer. Y por eso le titulamos a esa presentación Verdades y Mentiras de Venezuela. Porque para nosotros es una oportunidad para compartir en un auditorio más amplio lo que ha sido el proceso venezolano en el siglo XXI, lo que hemos estado haciendo con las dificultades que lo hemos estado haciendo. La siguiente. Nada, el ABC, ustedes estudian Relaciones Internacionales, seguramente todos están ubicados en dónde está Venezuela, pero siempre es bueno recordarlo. Venezuela es un país pequeño. Venezuela es un país que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, pero más o menos el 15% está en reclamación, que es ese pedacito allá amarillo en el extremo oriente. Y es un país entonces que tiene de esos 900.000 kilómetros cuadrados sobre los cuales ejercemos absolutamente soberanía, esta parte que está aquí, que corresponde al 50% del territorio, es selva. Es selva, forma parte del Amazonas, forma parte de los parques nacionales que se tienen, el Salto Ángel, el salto más alto de Venezuela. Como ustedes ven, es un país pequeño, de esos 916.000 kilómetros, más o menos 450.000 son los que están realmente con presencia humana, tiene mucho espacio de selva, y es una población que es la población de aquí, de México, de la capital y la zona conurbada, 28 millones. Y nuestro Producto Interno Bruto, el año pasado, los migrantes, nada más lo que aportaron los migrantes es más que el Producto Interno Bruto de Venezuela. Digamos que Venezuela es un pequeño y gran país situado en la parte norte de América del Sur, en la cuenca del Caribe, que tiene grandísimas reservas, y nos constituimos en la primera reserva mundial de petróleo. Y entonces eso puede dar la explicación de por qué pasaron algunas cosas de las que vamos a conversar la siguiente. 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 La siguiente. ¿De qué estamos hablando nosotros? De un país pequeño. México territorialmente es más grande, en población es más grande, en economía es más grande, en diversidad industrial y económica es más grande, para que ustedes que son mexicanos puedan comparar. De repente esta comparación que hago yo, que digo, la población de Venezuela es toda la que hay en la ciudad y en el área conurbada, ustedes pueden decir territorialmente equivale a tanto, el Producto Interno equivale a tanto, y ustedes hacen la correspondencia de qué país estamos hablando. ¿Qué está pasando en ese país en el siglo XXI? Un proceso político desde el triunfo del comandante Hugo Chávez, comandante, presidente, padre, hermano, amigo, nosotros le ponemos todos esos nombres. Allí se comenzó un proceso de transformación que ha pasado por diversas etapas. Ha pasado le vamos a identificar 3 ciclos. Comenzó en el 99, estamos en el 2022, van más o menos 24 años, y ahí nosotros lo que decimos es que comenzamos a construir otra vez un proceso, y ese proceso se centró necesariamente, primero que todo, en resolver un problema, que es el problema de la pobreza. El problema de la desigualdad. De nada sirve tener una casa grande con mucha riqueza si los que viven en ella son pobres. Y ha pasado por distintas etapas, profundizando la revolución. No es un proceso lineal, porque los procesos humanos no son lineales. Los procesos humanos son de avances y retrocesos, son de acuerdo a las condiciones objetivas que se dan. La siguiente. Comencemos, el primer ciclo nosotros lo decimos desde que ganó el presidente Chávez hasta que se estableció, en el año 2002 hubo un golpe de Estado, y vencer el golpe de Estado le dio garantía al proceso revolucionario que pudiera avanzar. ¿De qué se trató? Ahí le pongo la fecha. Por cierto, esa presentación la van a tener ustedes, se la pueden pedir a sus maestros, a los profesores del instituto, es para ustedes. Así que bueno, ustedes después se ponen de acuerdo cómo se la hacen llegar. Lo primero fue tomar el poder político, y eso sí, en política y en la vida social el tiempo sí es una variable muy importante. Usted si llega a una gestión de gobierno de 5 años como era antes, tiene que comenzar a trabajar el primer día, no puede trabajar el último año solamente, no va a dar el tiempo.
Igual pasa con todas las cuestiones de gestión, de política. No sé que ustedes son estudiantes de estudios internacionales, si vieron las declaraciones ayer del vocero de Rusia que decía que el acuerdo con Ucrania estaba listo en un 75% en abril. Ya estamos en junio. Pero bueno, cuando se pongan otra vez de acuerdo van a retomar lo que se hizo en abril, no lo pueden comenzar a escribir. Lo que quiero decir que los tiempos de la política, los tiempos de la política internacional, los tiempos de la política social, los tiempos de la gestión pública son constantes y hay que trabajar al principio. El primer año se constituyó para poder tomar el control político y logramos que en el año 1999 se aprobara una constitución por el voto directo. Esta es la constitución que queremos, vamos a votarla, el principio de la democracia, vamos a votarla. Es una de las características del proceso, nosotros vamos siempre a elecciones, a veces dicen que exageradamente. Y en paralelo, mientras vas tomando el poder, tienes que dejar las evidencias de que el poder sirve para algo, para el bienestar y el bien vivir de las personas. En ese sentido, nosotros, bueno, ahí reportábamos de las cosas que se hicieron, rescato cosas porque a veces en lo público se ponen las cosas de tal manera. Aquí dice, prohibición de cobro de matrícula en las escuelas públicas. Lo público es lo que es de todos, es lo que es nuestro, es lo que es común. Y ese ser común, eso es lo que es de todo, se privatizó. Siguió siendo público y se privatizó. Y si usted no tenía dinero para inscribir a su hijo en una escuela, o a su hermano, ustedes son muy niños, muy jóvenes, o a su hermana o a su hermano, si sus padres no tenían dinero para inscribir a los hijos en las escuelas públicas, no podía ir. Como si uno no tuviera plata para ir a un hospital, a que le den salud, a que le pongan una inyección, y si no tiene el dinero, no podía. Entonces es como una manera de sustracción. Siguiente. Todo eso fue comenzando, y ese primer ciclo, siguiente. Gracias. Y ese primer ciclo, después entró, bueno, ahí le puse 3 categorías. Es interesante, bueno, la primera se la puse nada más a ustedes, porque en el mundo de ahorita, no hay posibilidad de que ninguna propuesta política sea sustentable si no establece relaciones más allá de su frontera. Usted podía pensar hace 200 años, cuando nuestros padres libertadores hicieron la independencia, que podían ellos mantenerse aislados. Ya no es posible. Ya todo proceso político debe tener como condición fundamental para su viabilidad las relaciones internacionales, los procesos de integración, las alianzas, los vínculos que hagan. En el caso nuestro, el presidente Chávez desde el principio comenzó a trabajar en lo que era importante. Si usted es miembro de la OPEP y usted es un país petrolero, usted lo primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con sus socios de la OPEP. Si usted además está en América Latina, tiene que acercarse a América Latina y al Caribe. Y si usted sabe que usted forma parte del tercer mundo, de eso que decían, el mundo en desarrollo o los no desarrollados, usted tenía que buscar esos pueblos. ¿Y dónde estaban esos pueblos? Estaban en África, estaban en Oriente Medio, inicialmente. Y si usted sabe que hay una gente que le cobraba muy caro, que le pone muchas condiciones y que hay polos, esta es la palabra, le voy a decir que eso fue en el año 1999. Lo que estamos discutiendo, lo que estamos viendo hoy en el mundo con la guerra de Rusia y Ucrania sin fijar posición, es la ruptura del modelo unipolar y entra en un espacio multipolar. Cuatri, de 5 pentapolar, no lo sabemos, pero ya se va a romper el modelo de un polo. Y allí ya nosotros lo veíamos y abríamos relaciones con los polos emergentes que eran China y Rusia. El año 2000 arrancamos con algo muy importante, que son los convenios integrales de cooperación. Los convenios integrales de cooperación, en este caso lo hicimos con Cuba. ¿Por qué con Cuba? Porque Cuba tenía unas excelentes condiciones de capacidad social. Ustedes pueden revisar todos los indicadores en el área de salud y de educación de Cuba, están positivos, de los mejores de América Latina, de los mejores del mundo. Y también lo tenían en educación, lo tienen en salud, y nosotros teníamos que, con derechos de educación, salud, vivienda, trabajo, sacar a la gente de la pobreza. Por eso comenzamos ese convenio, y bueno, y porque hay afinidad también política. Uno no puede ponerse a hacer alianza con quien no lo quiere. Es más fácil hacer alianza con quien sí lo quiere, con quien sí lo reconoce. Eso, por supuesto, todas esas cosas, ahí le estoy poniendo, son 3 elementos. El tema de la integración, un tema muy importante, lo pueden ver en un artículo de Rafael Barajas, El Fijón, el librito se llama Olas revolucionarias y contrarrevolucionarias, una cosa así, pero la teoría del Fijón, que es la misma teoría que veíamos en física en la secundaria, es que hay un efecto de acción y reacción.
A toda cosa que usted genere hacia adelante va a haber una fuerza que se le opone. Y esa reacción la presentamos en el segundo título, de las cosas que fuimos haciendo, iban generando reacciones, hasta que llegamos a un punto de clímax porque hicimos 3 leyes, que son las cosas por las cuales siempre se han peleado. Una de ellas es por lo que siempre se ha peleado en América, la tierra. Nosotros estábamos diciendo, la tierra es para el que la trabaja, nosotros tenemos que acabar con los monopolios. Pero creo que eso también fue lo mismo que dijeron aquí los padres libertadores, la tierra para los trabajadores. Y lo dijeron en el plan, y lo dijeron en la reforma, en el siglo XIX, en 1857. No me voy a poner a hablar de historia de México, pero lo dijo también cuando Villa y Zapata, pero lo dijo Cárdenas. La tierra es esencial a la vida del hombre. Y entonces nosotros hicimos una ley de tierra que acababa el monopolio de la tierra. Hicimos una ley de pesca que prohibió la pesca de arrastre, una cosa muy importante, porque nosotros tenemos una 1/4 parte de la costa que tienen ustedes. Porque ustedes tienen costa por los 2 lados, ya ustedes vieron el mapa de Venezuela. Ahora imagínense toda la pesca de arrastre que se hace en todos los países que tienen muchas más costas. Y la tercera cosa que hicimos fue la ley de hidrocarburos, en la que le dimos al Estado un papel predominante, porque desde Simón Bolívar, cuando estábamos en la Gran Colombia, se había establecido como herencia del principio español que las minas, entran todos los hidrocarburos, antes eran del rey, porque antes eran una colonia, pero al ser república es de la república y del pueblo. Y eso se había olvidado, hicimos esa ley, se provocó un golpe, me paro aquí porque es muy importante, porque esto es lo que hace que cierre el primer periodo. Se hizo un golpe de Estado en el 11 de abril, ustedes siempre tienen que imaginarse los golpes de Estado con balas y tiros, y en efecto fue así, más o menos 30 personas muertas en la capital, que fue donde hicieron el golpe de Estado. El 12 de abril perseguían a la gente y ya el 13 de abril, sin disparar un tiro, porque el pueblo no estaba armado, pero se paró delante de todos los cuarteles, se fue al Palacio de Miraflores, que es como si dijéramos, el Palacio de Miraflores es como el Palacio Nacional. Se fueron al Palacio de Miraflores, donde estaba el presidente que estaba usurpando, y en un proceso de 48 horas se restituyó la normalidad. Es una cosa que después sería nada más análisis de estudio, el tema de qué pasó en Venezuela desde el 10 de diciembre del 2001, que está aquí, que dice paro patronal iglesia, qué pasó en ese país desde el 10 de diciembre hasta el 13 de abril, con énfasis en cómo se dio el golpe de Estado, el papel de los medios de comunicación, el papel de la iglesia, pero con eso se cierra la primera etapa de la revolución. Es decir, una revolución que hizo unos avances, puso unas medidas, hizo una constituyente, quiso avanzar y en la reacción fue detumbada, fue derrocado el presidente, lo pusieron preso, milagrosamente no lo mataron y fue rescatado, y entonces comienza después de abril una nueva etapa, la siguiente. Y es una etapa, esto es una ley de la política, hermanas y hermanos. Cuando usted tiene una derrota, usted tiene que aprender a replegarse. En los ejercicios, en las prácticas, en la vida militar dicen que hay la mayor cantidad de bajas cuando el ejército está de retirada, porque dejó abiertas las defensas. En política, uno cuando tiene una derrota tiene que aprender a replegarse. Y cuando tiene una victoria tiene que aprender a desplegarse, a avanzar. Y eso fue lo que pasó a partir del año 2002, a partir del triunfo ante el golpe de Estado. Fíjense que después por allá, yo lo puse en la lámina anterior, pero no lo vamos a ver. En diciembre de ese año 2002 hubo un paro petrolero. O bueno, devuélvela un minutito, si me escuchas. Aquí abajo, lo que pasa es que la puse, discúlpenme que no soy buen diagramador, pero aquí dice un paro petrolero que provocó 15.000 millones de dólares a un país que en el pico más alto de Producto Interno Bruto tiene 42 que se lo puse, o sea, 1/3 de su Producto Interno Bruto. Pero se derrotó. Siguiente lámina hacia adelante. Entonces comienza un proceso que nosotros llamamos crecimiento y construcción del estado de bienestar social. Me bajo un poquito, creo que no voy a tener problemas en verlos, ni ustedes a mí. Allí lo que se trata es de generar un aparato que garantice los derechos. En Venezuela el estado burocrático fue muy fuerte y lo que se ideó, lo que se concibió es una cosa que nosotros llamamos las misiones. Las misiones es un estado paralelo que lo que busca es hacer la tarea
es hacer la tarea que no hace el Estado. El Estado tenía que alfabetizar con el Ministerio de Educación, pero no alfabetizaba. El Estado tenía que garantizar la educación primaria y secundaria de las niñas y niños y adolescentes, pero no lo hacía. Tenía que garantizar la educación universitaria, pero no lo hacía. Entonces se crearon todas esas cosas que ustedes ven que dicen misiones, misiones. Hay una muy bonita, la de ciudadanía, que se llama Misión Identidad. En Venezuela tenemos una cédula. Usted sin la cédula no puede hacer nada. No puede abrir una cuenta de banco, no puede recibir nada, no existe. No sé si me explico. Una persona en Venezuela sin cédula no existe. Sí existe físicamente, pero para el Estado es invisible. Nosotros tuvimos que sacar 4 millones de cédulas, el 20% de la población venezolana, de adultos, gente grande, con niños, y nadie existía. 4 millones de cédulas que las sacamos en un año porque el aparato del Estado tenía la cédula nada más en las capitales. Probablemente si estuviera aquí en México la hubiese puesto en Polanco y no en Iztapalapa, para que fuera más cómodo, al lado de las entraditas del metro, y entonces abría a las 8 de la mañana, se tomaban el café hasta las 9, a las 10 atendían a la gente hasta las 11, comenzaban a cerrar para almorzar, a la 1 de la tarde se apagaba la máquina, y entonces usted en vez de atender 1000 personas, atendía 200. Y el que tenía más necesidad de trabajo tenía menos posibilidad de ir toda la semana y hace todos los días la fila. Por cierto, si digo alguna palabra incorrecta es que yo soy venezolano y algunas veces digo unas palabras que en Venezuela están bien, pero tal vez aquí están mal y me disculpan. Allá a la fila le decimos cola y casi nunca hacemos fila, siempre hacemos cola, pero creo que aquí eso es otra cosa. Lo cierto es que del año 2003 al año 2012, eso son 10, te lo cuentas, son 10 años exactamente, se produce un proceso de inclusión, un enorme proceso de inclusión que tiene que ver todos esos ámbitos que están allí. Y ahí les mezclé cosas que pasaron también en el ámbito internacional. De las primeras reuniones, que se hicieron, se buscaron acuerdos. El presidente Chávez tenía una expresión: los presidentes van de cumbre en cumbre y los pueblos van de abismo en abismo. Porque las cumbres no se traducían en el bienestar de la gente. Y eso había que superarlo. Por eso, nosotros desde el principio comenzamos y logramos, hicimos el convenio de cooperación, nosotros nos activamos con el ALBA, nos activamos con UNASUR, nos activamos, internacional, lo tienen allá abajo, Petrocaribe, el ALBA, la UNASUR, la CELAC. Me voy a parar en lo que dice en el año 2010, lo internacional. Las relaciones de solidaridad no son relaciones mercantiles, son relaciones políticas. Y las relaciones políticas no se guían por los criterios de debe y haber, que si la cuenta está en rojo o que si el dinero. Mire, nosotros desde el año 2005, desde el año 2005, que dice ahí en lo internacional, que creamos Petrocaribe. Petrocaribe era un programa de suministro de petróleo. Petrocaribe sustituye al programa que existía antes, que lo llevaban solamente México y Venezuela, que se llama Acuerdo de San José, que se hizo en Costa Rica y que se formó parte de los acuerdos para buscar distender el clima de violencia que había en Centroamérica, en que ustedes saben que había en el siglo pasado. Ustedes probablemente algunos no habían nacido en la década del 90, y en la década del 80, pero bueno, en el 88, creo, si mal no recuerdo, arrancó el Acuerdo de San José. Había guerra en Guatemala, había guerra en Honduras, había guerra en El Salvador, había guerra en Nicaragua. Y entonces parte de la distensión fue suministrar recursos petroleros. El Pacto de San José estuvo vigente hasta que Venezuela se retiró para buscar un espectro más amplio que llamamos Petrocaribe, en el cual incluíamos no solamente a los países del Istmo, que eran los que estaban incluidos fundamentalmente en el Acuerdo de San José, sino que incluíamos a Cuba, que la teníamos al frente y que teníamos un convenio desde el año 2000, e incluíamos a países pobres como Haití. Venezuela estuvo suministrando petróleo 5 años a Haití a crédito. Entonces, bueno, si el país es pobre y usted está suministrando petróleo y los precios del petróleo iban subiendo todos los días, la factura del país, que no tiene los recursos, todos los días va creciendo, como hacen los bancos: capital más intereses, intereses al capital otra vez, paca, intereses a los intereses. Cuando usted viene a ver, es como una bola de nieve.
Si nosotros cobramos la deuda, no estamos hablando de procesos de integración. Estamos hablando de mercado. Los procesos de mercado son una cosa y la integración de los pueblos son otra cosa. En 2010 se produjo la primera condonación a un país del Caribe que no tenía materialmente recursos para pagar, pero ustedes reconocen, ustedes pueden revisar la historia de Haití. En ese periodo sufrió 2 invasiones de los cascos azules de la ONU, sufrió un terremoto, sufrió una inestabilidad política y por supuesto no iba a tener capacidad de pago. ¿Qué hace un hermano con un hermano? ¿Qué hace usted con su hermano que le prestó un dinero y usted sabe después que tuvo un problema, patatín, patatán? Es su hermano. Déjalo así. Porque es mejor estar juntos en la cena con mi mamá y mi papá felices, porque estamos juntos, a que yo tenga una deuda a mi favor que sé que no me la vas a pagar. Entonces voy a ir a quitarle el televisor a la casa, le voy a quitar la nevera, le voy a quitar la lavadora para yo ir a vender. Los países se tratan como hermanos y entonces eso lo quiero resaltar porque ustedes están en una escuela de estudios internacionales que ha sido muy influenciada por los enfoques mercantiles, en el cual pareciera que la economía y la relación mercantil le prela más sobre el sentido político. Bajo sentido político, Bolívar no hubiese pasado de Venezuela a liberar Colombia, liberar Perú, liberar Ecuador, liberar Bolivia, que era el Alto Perú, y Panamá era parte de Colombia. Y después que se liberaron esos países, ¿qué hizo Bolívar? Se retiró a su... Y digamos, cada país se dio su forma de gobierno. Incluso la Gran Colombia se separó y cada país se dio su forma de gobierno. Probablemente no sin dolor, porque es un sueño de uno que estén unidos, pero en los procesos los grandes procesos de independencia de América no fueron sobre la base mercantil, sino sobre la base política, de los conceptos del valor de la integración y de los conceptos superiores del estatus de vida. Cuando los padres libertadores de México arrancaron en su gesta, no estaban pensando cuánto le iba a costar, cuánto le iba a quedar a ellos por hacer esas guerras, cuánto le iba a quedar por la liberación de independencia. Siguiente. El tercer ciclo, después del 2012, de ahí al 2012 se produjeron cantidad de elecciones, si quieres después se las enseño en las preguntas, pero en el 2012 se produce la segunda reelección del presidente, la tercera reelección del presidente Chávez. El presidente fue electo en el año 99, en el 98 se hace una constitución en el 99 que manda que se elija todo el mundo otra vez, se elige en el 2000, se elige en el 2006 y se elige en el 2012. Cuando se elige en el 2012, a los meses dice que está muy enfermo, ya había anunciado una enfermedad, un cáncer, y él fallece el día 5 de marzo del 2013. Con lo cual, se obliga a una nueva elección. Es la elección que gana el presidente actual, que es el presidente Nicolás Maduro. Nosotros decimos heroica, porque si usted saca la cuenta, entre el 5 de marzo y el 14 de abril, lo que hay es mes y medio, más o menos. 5 de marzo al 5 de abril es como un mes, mes y medio, mes y una semanita, poquito más, poquito menos. Usted sabe que es difícil que usted vaya a una cosa política con duelo, con dolor, con pena, con tristeza. Yo se lo voy a decir, sería injusto conmigo y sería injusto sin ustedes. Con ustedes si no lo digo. Yo, pero muchos venezolanos, millones de venezolanos, queríamos a Chávez como un padre y como un hijo. Como un padre, entonces, es como un miembro de la familia, como un hijo, como una persona con la cual uno le compromete cosas para que él realice su sueño. Y bueno, y en esas condiciones se hicieron las elecciones, el presidente ganó con la mayoría completa, 50.78, y comenzó lo que se llama la resistencia. Bueno, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil todo lo que ha pasado después del 2013. Entonces pasamos de un proceso de expansión, de construcción de estado de bienestar, ahora a un proceso de resistencia. Yo lo que pasa es que utilizo ejemplos de viejos, pero yo los invito a que ustedes vean una pelea que está en YouTube, que es de un boxeador de hace muchos años que se llamaba Cassius Clay, que era viejo, contra un boxeador muy joven que se llamaba Joe Frazier. Y entonces el que hizo Cassius Clay, como tenía que administrar la pelea, se puso en las cuerdas, se puso en las esquinas, se trancaba, cubría sus defensas y cuando podía, atacaba. Porque no podía pelear una persona como de 38 años con un muchacho de 24. Eso puede suceder en la calle, pero en el mundo profesional esa es una diferencia de boxeo profesional, una diferencia muy grande.
muy, muy grande. Bueno, haciendo la metáfora, fue lo que nos tocó hacer a partir de 2013, irnos a la resistencia, ir a soportar los embates. Y entonces comenzó un proceso de desestabilización interno y externo que ha sido más o menos concurrente. Allí ustedes ven que yo le pongo en el 2013, el 14 de abril, la derecha ataca módulos de salud. ¿Sabe por qué atacaban los módulos de salud? En los módulos de salud nosotros teníamos estudiantes venezolanos estudiando medicina integral comunitaria y tenemos médicos cubanos en los pueblos. Entonces, ¿sabe por qué estaban atacando? Ellos decían que los médicos cubanos eran los espías que ahí estaban las armas, que no sé qué cosa. Entonces fueron y atacaron los módulos de salud. Ahora imagínese usted que usted vaya con una horda, con una gente, con palos a los sitios que están vacunando. Los médicos no andan con armas. Sí, es más fácil buscarlos en otro lado, buscarlos en las mismas Fuerzas Armadas, en los cuarteles, en las policías. Bueno, eso pasó en el 2013. Siguiente. En el 2014 se volvió a presentar otro plan, ahí se lo pongo porque es una cosa que tengo que decirla porque son de las verdades que hay que decir. En el 2014 decidieron que iban a quemar universidades. En el 2013 quemaron los módulos de salud, porque bueno, estaban los cubanos, patatín, patatán. En el 2014 se pusieron a quemar las universidades. ¿Cuáles universidades? Las que habíamos hecho en el periodo de bienestar. Las universidades que se habían creado en la Revolución Bolivariana. Nosotros pasamos en universidades y hacíamos, así como aquí la Fuerza Armada puede tener responsabilidades en el aeropuerto Felipe Ángeles, nosotros le dimos a la Fuerza Armada responsabilidades en la formación universitaria. ¿Por qué? Porque está llena de profesionales, tiene ingeniero, tiene médico, tiene matemático, tiene químico, tiene periodista, tiene administrador. Le dice, bueno, usted administra esta universidad que es pública, que es civil, en que los estudiantes van como vienen ustedes a clase. Bueno, con sus normas de universidad, el horario, asistencia, todas las cosas, pero es una universidad pública, civil, laica, pero la tienen que administrar los militares, bueno, porque uno cuando está en resistencia busca ordenar todo y resistir con todo lo que tiene, pues. Quemaron universidades, quemaban los autobuses con estudiantes de las universidades, los paraban y le echaban candela. Los estudiantes tenían que saltar por las ventanas. Eso nos provocó, ahí creo que lo puse, 43 muertos y 800 heridos. 2 meses de inestabilidad y perturbación. En el año 2015, bueno, ya está viendo, ahí se los voy poniendo. Tuvimos que romper relaciones con algunos países. En el año 2015 se aplicó algo que es interesante que lo revisen como estudiantes de estudios internacionales, que se llama, lo puse por eso, porque esto era para ustedes, Operación Tenaza. La tenaza, ustedes la conocen, es una cosa que uno utiliza para picar cable. Bueno, le aplicaron esa a Venezuela, es decir, usted a veces puede atacar a un país sin usted meterse en el rollo. ¿Usted qué hace? Le dice a los vecinos que ataquen. Eso fue lo que pasó a partir del año 2015, en el que un vecino decía que nosotros estábamos invadiendo, que lo estábamos agrediendo, y el otro vecino estaba actuando los vecinos son Colombia, está ahí, Colombia y Guyana. Y bueno, ahora le voy a dejar de eso, donde dice lo de la Operación Tenaza, yo quiero que vean la última línea. La última línea lo que dice es, la inflación cierra en 180%. Eso es como para que tengamos una idea, que usted comenzó con el peso en 20 en enero y va a terminar con el peso en 38 por dólar, perdón, 58 por dólar en diciembre. Se imagina todos los problemas que crea, ¿no? Que usted diga, no, ¿cuánto es un peso? 20. ¿Cuánto es un dólar? 20 pesos. Y entonces en julio, ¿cuánto es un dólar? 40 pesos. ¿Y cuánto es en diciembre? 58 pesos. Eso es mortal para la economía. La inflación es triglicéridos y colesterol en una persona de 60 años, coño. ¿Me explico? Y entonces eso ya se comienza a ver desde el año 2015. Estamos en el año 2022, 8 años después. Seguimos de pie, pero no sin golpe. Porque bueno, uno agarra también, le dan sus golpes y le quedan sus ojos morados. Siguiente. Devuélvete. La última línea muy importante. En todo este proceso no se paró nunca el mecanismo democrático de consulta. En el año 2015 nosotros tenemos el poder legislativo es unicameral, aquí es bicameral y federal.
Es decir, que aquí los parlamentos federales hacen muchas cosas con muchas autonomías. Los parlamentos federales en Venezuela no tienen tanta autonomía, aunque es un país federal centralista. Y allá es unicameral, es decir, lo único que hay es Asamblea Nacional, un solo cuerpo. En el 2015 se hacen las elecciones y la oposición lo gana. Y yo lo tengo que poner allí, que pongo allí, el presidente Maduro reconoce inmediatamente los resultados, porque probablemente ustedes ven en el canal 14 AFP, o ven en el canal de CNN, o ven en el canal de Fox News, o ven en el País, o ven en ABC de España, y todo el mundo le dice al presidente, dictador. Pero un dictador no debería darse el lujo de que si una oposición gana con amplio margen y con mayoría calificada, es decir, 2/3 partes más del 50% de los puestos de diputados, si usted era un dictador no tenía por qué estar aceptando eso. Se supone que usted, parte de la definición de dictador es que no acepta la voluntad popular y no acepta los mecanismos de consulta. Bueno, nosotros perdimos la asamblea en el año de diciembre del 2015. Más del 50% de los diputados quedaron en manos de la oposición. Y bueno, y el presidente lo reconoce. Siguiente, ahora sí. Y entonces comienzan los años más duros de resistencia. No todavía bueno, de ahí más. Ha ido escalando la fuerza de los procesos de la oposición. Ustedes que estudian relaciones internacionales van a buscar un concepto que se llama guerra proxy. P-R-O-X-I, griega. Proxy o guerra de quinta generación. Es una guerra que se hace sin balas. No es como la de Ucrania. No es como la de Siria. No es como la de Yemen. Por cierto, que no es como la de Palestina. Esas son con balas, con muchas balas. Aquí puede haber balitas o una que otra cosa, ¿no? Pero lo más importante es atacar las otras cosas. Cercar al país políticamente, cerrarle los accesos, cerrar cerrarle la puerta en los organismos internacionales, cerrar la puerta en la economía, cerrar la puerta en los espacios de asistencia. Es decir, asfixiarlo. Ya vamos a ver algo importante de eso. Siguiente. No, me devuelvo. Quédese ahí, discúlpeme. Ahí le pongo todas las grandes cosas, o sea, cosas. Yo le estoy hablando de verdades. Sí, nos estaban atacando. Sí, bueno, arrancamos. El precio ahí, usted sabe que les dije que éramos petroleros. El precio siguió bajando. Tuvimos que inventar algo y nosotros le damos gracias a México porque en ese invento México nos ayudó mucho, el país en general, no el gobierno, pero el país en general. Digamos que el gobierno también fue tolerante en ese momento porque lo hicimos. Nosotros creamos conformación de los comités locales de abastecimiento y producción. Con una inflación tan bárbara, con una contracción del Producto Interno Bruto, tuvimos que inventar la forma de llevarle la comida a la gente. Entonces fuimos organizando a las personas por barrio, por calle, por comunidad y teníamos que llevar comida. Venezuela, como es era un país monoproductor, exportador, no producía todo lo que se comía. Yo conocí una harina que ustedes conocen que se llama maseca. Es un pote blanco con unas letras verdes de maíz. Sirve para hacer tortilla, pero no sirve para hacer arepa. Pero fue la única que conseguimos que nos vendieran. Y yo en mi casa, aunque era profesor universitario, yo recibía, digamos, no es que lo recibía la persona pobre, lo recibía la secretaria, lo recibía el portero, lo recibía el profesor universitario. No tenemos sueldo para hacernos millonarios, somos trabajadores igual. Pero todos recibíamos nuestra maseca. Recibíamos la pasta de aquí, la que es con el estuche amarillo que se llama Morelia. ¿Cómo se llama la pasta? Moderna. La pasta Moderna, la Morelia. En el Walmart creo que venden un potecito de pasta ketchup que no es de botella de vidrio ni de plástico, sino que es uno que se destapa. Todo eso lo comprábamos aquí. Pero el objeto era poder hacer compras de estados masivos porque teníamos que alimentar a 20 millones de personas y no teníamos los recursos, la inflación no daba. Y aunque usted agarrara el sueldo, no le iba a dar porque si usted tiene una inflación de 180% y va creciendo, usted gana 100 y lo va a gastar en una cosa, pero al final de mes el mismo paquete de maseca va a valer distinto. No sé si ahí le puse otra vez los ingresos. Mire los ingresos de la República en el mes de enero. Recibíamos, imagínense, la República,
La venta de petróleo, 3.000 millones de dólares en un mes. 77 millones de millones. De 3.000 a 77. Bloquearon las ventas de petróleo, se cayó el precio, bloqueaban los pagos de petróleo, entonces se entró en una gran cantidad de cosas. Allí se ponen las estrategias que digamos, yo distingo los comités locales de abastecimiento y producción, porque es la gente organizándose para poder garantizar la alimentación, y distingo una cosa que se llama consejos productivos de trabajadoras y trabajadoras, porque hay que seguir trabajando y hay que organizar la empresa, hay que organizar la producción, es decir, no hay que bajar nunca la guardia. Nunca se baja la guardia. Nunca vamos a ceder, nunca nos vamos a rendir. Siguiente. 2017, el 2017, mire, ¿se acuerda? Quemaron centros de salud, quemaban universidades. En el 2017 tomaron una modalidad que era que quemaban a las personas vivas. ¿Por qué las quemaban? Por el color de su piel. Porque, aunque no es una sociedad racista, ellos veían una persona más morenita, más oscurita, y decían, este es chavista. Y si es chavista, ¿qué hay que hacer? Tú hubieses sido chavista. No, este es chavista. Este lo hubiesen quemado. No, mentira, mentira. Lo que quiero decirle es que llegó la locura que la gente ni siquiera le preguntaban qué pensaba. O sea, no importa cómo la gente era su opinión, sino cómo era su piel, cómo era su aspecto. Donde yo vivo es una urbanización de clase media. Si yo salía con esta camisa puesta, le caían a piedras al carro. ¿Sabe por qué? Porque el símbolo de la revolución y del partido mío, que es el PSUV, que es el partido del gobierno, es rojo. Y si a mí me veían con una camisa roja, mis vecinos, con quien yo había pintado la pared de la casa, con que habíamos celebrado Navidad, con que habíamos celebrado el Día de los Niños, mi vecino decía, a este hay que matarlo, hay que quemarle el carro. ¿Sí me explico? Un proceso de disociación. Ese proceso de disociación, que lo que buscaba era una guerra civil, se generó en Venezuela en el año 2017. Y en ese año 2017, la salida que consiguió, que decidió el presidente de la República fue, vamos a hacer una cosa, si no nos entendemos, hay un método para entenderse. Hagamos una Asamblea Nacional Constituyente, lo que no esté guste, que esté en la Constitución, lo quita, el que gane, bueno, cada quien opina, y después, como en la del 99 todos votamos, esa Constitución, todos la volvemos a votar. Es lógico, ¿verdad? Pero no querían respetar la institucionalidad. Entonces nosotros convocamos una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente fue saboteada, se retiraron, no quisieron participar los líderes de esa oposición que estaba quemando gente viva. Y entonces, bueno, nosotros hicimos nuestra elección, por ahí dice en agosto, mire, 30 de julio, allá está, 30 de julio, 8 millones votaron y tuvimos nuestra elección. Cuando tuvimos nuestra elección, tuvimos nuestra Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución. Pero prácticamente estábamos solos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no asistir a las elecciones. Entonces, bueno, tenían la Asamblea Nacional, estaba la Constituyente, una tenía que hacer la redacción de las leyes, la otra estaba haciendo leyes para que la otra no redactara, pelearon los dos poderes, y entonces hubo un conflicto de poderes entre la Asamblea Nacional Constituyente y entre la Asamblea Nacional. Se le indicó, la Asamblea Nacional Constituyente, que es la Asamblea Madre, le dijo a la otra, no te puedes meter en estos asuntos, dedícate a hacer tus cosas. Y se dedicaron, como ya van a ver lo que hicieron. Bueno, de ahí, después del 2017, se han hecho elecciones de gobernadores, se han hecho elecciones de alcaldes, regidores, de gobernadores de los estados, de los regidores, los concejales. Ahí tienen que perdimos 4 estados, ganamos 19. Y también están viendo cómo a medida del 17 comenzaron a incrementarse las acciones de Estados Unidos y de Europa. Cuando se dice ahí, bloquea las transacciones con bonos venezolanos, y dice, bloquea económicamente los convenios internacionales, fue lo siguiente. Imagínense que usted tenga su cuenta en Banorte. Se la congelan. Llega usted un día al cajero, ¡pac! ¡Pi, pi, pi! ¡Pac! ¡Pi, pi, pi, pi! Nada, la tarjeta es de adorno. Se va para allá para hablar con el ejecutivo. Mira, ¿qué pasó con la tarjeta? No podemos hablar con usted. Coño, pero yo tengo mi dinero ahí. Devuélvemelo. No puedo hablar con usted. Pero ese es mi dinero, devuélvemelo. No puedo hablar con usted. Nosotros dejamos en banco más de 5.000 millones de dólares, con lo cual dejamos de comprar vacunas,
comprar materiales para diabetes, comprar materiales para diálisis, comprar cosas básicas que se necesitan como vacunas para los niños, poliomielitis, viruela, sarampión. Dejamos de comprar ácido fólico, dejamos de comprar hierro. Ustedes saben que las que más necesitan ácido fólico y necesitan hierro son las mujeres embarazadas. El índice de mujeres embarazadas, de funciones de mujeres embarazadas o que mueren en el primer año después del parto, se duplicó. Si nosotros teníamos 20 mujeres por cada 1000, pasamos a 40. El índice que venía bajando se duplicó. ¿Por qué? Porque no podíamos comprar ácido fólico que se entregaba gratis en los centros de salud, no podíamos comprar hierro, no podíamos comprar la vitamina, no nos dejaban comprar el repuesto para la máquina de ecosonograma que se daña, no sé si me explico. Entonces comenzaron desde el año 2017 medidas atroces, tan atroz como quemar a la gente viva, atroz a no permitir que un pago que va a comprar vacunas a la OMS nos los bloqueen, pero eso pasó. Incluso nosotros teníamos como programas de salud que... Esta está la siguiente, no está ahí. Siguiente, está en la siguiente. Ahí lo que ve es que siguen pasando cosas, seguimos haciendo elecciones. Bueno, en el 18 fue la otra elección del presidente Nicolás Maduro. Se presentaron 2 candidatos. El presidente ganó su elección. Estados Unidos no reconoció la elección, la Unión Europea no reconoció la elección. Y a partir de allí se conformó un grupo que se llama el Grupo de Lima, que creo que conversé con algunos de ustedes que estaban por aquí la otra vez cuando yo vine, de que habían unos grupos que se hacían por consenso. Bueno, se hizo un Grupo de Lima que era un grupo para que Nicolás Maduro no fuera presidente, y entonces, bueno, se han producido todas esas cosas. Me voy a parar en el 28 de enero del 2019, que es Citgo. Citgo es una empresa venezolana que está en Estados Unidos, tiene una capacidad de refinación de petróleo de más o menos 1,5 millones de barriles diarios de petróleo, tiene 1.500 estaciones de servicio en Estados Unidos, tiene 2 refinerías, es un complejo. Bueno, todo eso fue secuestrado. Con Citgo nosotros hacíamos cosas que no podíamos hacer en Venezuela. Por ejemplo, hacía operaciones de médula espinal a niños. Entonces teníamos convenio en Italia, en hospitales italianos, mandábamos a los niños y el que pagaba era Citgo. Bueno, cuando se robaron el Citgo en enero del 2019, teníamos 6 niños en Italia que estaban siendo financiados por Citgo para que los fueran a operar con sus papás y sus mamás. Entonces, ¿qué hicieron los que agarraron Citgo? Dijeron, no aceptamos nada. Bueno, vamos a hacer una cosa, métete con nosotros, no te metas con los niños, deja que hagan su operación, no vamos a hacer ningún pago. Pero mira, son unos niños. Fuimos a hablar con el embajador de Estados Unidos en Italia, hablamos con el embajador de Italia en Venezuela, hablamos en todas las instancias, hablamos en la OMS para que permitieran que esos niños, que no son los hijos míos, no eran familia mía, no eran familia de ninguno de los funcionarios del Estado, eran unos niños que tenían un cuadro muy grave y no teníamos capacidades médicas. A veces no se tienen en el país todas las capacidades médicas. Bueno, ese tipo de atrocidades no se pudieron operar. Ese tipo de atrocidades fueron las que se dieron. 2019, allí varias veces, si me pongo a leer o hablar en cada rato, va a ser muy largo y muy tedioso, pero ustedes después van a ver que reiteradamente el magnicidio del otro año, el intento de golpe de Estado, el del 30 de abril, nuevas medidas. Ya vamos a ver un poco lo de las medidas. Yo tengo ahí nada más una partecita para las medidas porque eso se tiene que entender. Siguiente. 2020, comenzó el COVID, comenzó aquí. Allá en Venezuela se arrancó el 13 de marzo con la emergencia. Aquí creo que comenzó un poquito más tarde. En plena emergencia, en plena situación de COVID, en vez de la gente estar preocupada, el 3 de mayo, dice ahí, 3 de mayo, hubo una operación. La gente dice, no, eso es mentira. Mire, ustedes saben qué pasó con el penúltimo presidente de Haití, ¿verdad? Ustedes estudian estudios internacionales. Pum, pum. No lo mata un ejército como en las películas que pasa con tanques y con aviones. Lo mata un comando. 20 tipos que llegan ilegal, pum, pum, pam. Al señor de Haití lo mataron. Es lo mismo que iba a pasar, es la misma intención que tenían en Venezuela en el año 2020. Ahí tienen el 3 de mayo que se llama Operación Gedeón. Ustedes se meten en internet, colocan Operación Gedeón, van a tener más detalles. Pero bueno, esos son ataques continuos que se están haciendo a lo externo y a lo interno del país. A partir del 2020, en el 2020 se gana
Otra vez la Asamblea Nacional, que la habíamos perdido en el 2015. Los presidentes en Venezuela tienen mandato de 6 años, los diputados lo tienen de 5. Y entonces comienza otra vez a reinstar. Eso nosotros llamamos reinstitucionalización. Si pueden ver todo lo que yo he dicho, el título es el mismo: resistencia creadora y heroica. Hemos tenido que inventar, hemos tenido que aguantar. Cuando mis compañeros y yo hemos tenido que abrirle huecos al cinturón. ¿Sí me explico? Cuando uno le abre huecos al cinturón, ¿sabes lo que está pasando, no? Bueno, pero se aguanta. Inventamos los CLAV, inventamos los CPT, y todos los días tenemos que inventar cosas porque el Estado tradicional no puede con ese ataque. Somos como el señor Cassius Clay parado en la esquina aguantando el golpe de Joe Frazier. Pero bueno, llegó el año 2021, seguimos haciendo nuestra gestión, hicimos elecciones de alcalde, hicimos elecciones de gobernadores. En este caso perdimos en el estado Zulia, en el estado Cogede y el estado Nueva Esparta. Perdimos en 3 estados, ganamos en 20. Y hemos llegado entonces al día de hoy en que parece, en la cabeza de nosotros, parece que ha sonado la campana del 8º round. No lo van a entender porque son chamos, lo que pasa es que en el 8º round Cassius Clay se despierta y ya había cansado suficientemente a Frazier. Pero tienen que ver, todo esto ustedes después se acuerdan cuando vean internet. Cassius Clay versus Frazier, 8º round. Entonces estamos en el 8º round. Siguiente. Esto es importante que ustedes lo sepan. Esto no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice un gringo que se llama Richard Nephew. No tengo buen inglés. Nephew. Ese señor establece que hay un concepto que es ese de la estrategia de las sanciones. El señor le dedicó un libro a ver qué había fracasado en las sanciones que había hecho Estados Unidos contra Irán y por qué, si lo tenía sancionado y bloqueado desde el año 2003 más o menos, Irán había crecido. Qué era lo malo que habían hecho, qué era lo bueno. Él se dedicó, él es un sancionólogo. Estudia las sanciones, busca el espíritu de las sanciones y él las define así. La constelación completa de leyes, autorizaciones y obligaciones, bla, 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 que restrinja o prohíba lo que es normalmente una conducta permitida, la cual servirá para Las sanciones son sinónimo de un régimen, de la imposición de sanciones, y son un régimen, un conjunto de normas de conducta sistemáticas y globales. ¿Qué es normal? Normal es que un país quiera comprar pasta y pueda venir a México a comprar Moderna, si se la venden. Lo normal es un país que vende gasolina que pueda vender gasolina. Barcos que había vendido gasolina, Venezuela, de petróleo, se los secuestraron en el extranjero, en las aguas territoriales. Barcos que venían de Irán, ¿por qué? Porque teníamos un convenio con Irán. Le vamos a enviar petróleo y ustedes nos mandan la gasolina porque no tenemos la capacidad para producir todo, como la teníamos antes. Barcos que venían con gasolina fueron secuestrados. Lo normal, lo que dice el neoliberalismo en el comercio, es que se tienen que respetar las normas de comercio. Usted tiene derecho a venderlo, que sea lícito, usted tiene derecho a comprarlo, que sea lícito, y si ustedes dos vendieron, compradores y vendedores, vendieron lo que es lícito, y ninguno de los dos tiene objeciones, el acuerdo de comercio se da completamente. Es decir, usted no le pagó con un cheque falso, usted no le dio una mercancía que era de mentira. Y si comprador y vendedor están de acuerdo sobre una mercancía lícita, está permitido, lo dice la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Mire, todas las normas de la Organización Mundial de Comercio fueron violadas en el bloqueo contra Venezuela. La mitad de la Carta de las Naciones Unidas ha sido violada en el bloqueo contra Venezuela. Siguiente lámina. Mire esto que dice el mismo señor, eso no lo digo yo. Es casi que le voy a mandar el libro, me dan un link y le envío el libro. Está en español. ¿Sabe cuál es el propósito? El dolor, el sufrimiento, el estrangular a la gente. Es decir, eso que los policías gringos hicieron con un tipo negro, que le pusieron la rodilla en el cuello y lo asfixiaron, es lo mismo que hacía, que sí quería hacer el policía del mundo, que es Estados Unidos, contra el país pequeño que tiene algo que él necesita, tiene una cosa que necesita y tiene una cosa que odia. ¿Qué necesita? El petróleo. ¿Qué odia? El mal ejemplo. ¿Cuál es el mal ejemplo? La libertad y la autodeterminación. Y por eso te quieren poner la rodilla en el cuello
Y por eso te quieren dejar ahí estrangularte, porque las sanciones lo que provocan es dolor, sufrimiento, mujeres que necesitan ácido fólico y no lo pueden tener, personas que no les rinde el salario, personas que pierden los sueños. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que pasa ahorita en Centroamérica, que está pasando en mi país. Hay una generación de jóvenes que dice, ¿para qué me quedo? ¿Qué hace? Se tiene que ir para otro país. ¿Cuál fue la primera oleada? Los países del sur, Colombia, Perú, Ecuador, Chile fundamentalmente. ¿Por qué esos países? Bueno, primero porque casi que yo creo que hay como una afinidad histórica, porque también estaba Argentina, estaba Bolivia, pero bueno, Bolivia es alta, muy alta. Brasil tiene la cosa de lingüística, porque aunque es un idioma casi igualito, que es el portugués, es lingüístico. Y si ustedes vieron Venezuela, la parte sur de Venezuela, que es la que pega con Brasil, es selva. No hay tanto intercambio comercial, no hay tanto y lo que está de Brasil también es selva, o sea que usted tiene que recorrer como 8.000 kilómetros de selva para ver a alguien. Mientras que usted pasa a la frontera de Venezuela con Colombia y llega a Cúcuta. Y entonces, claro, se explica el flujo, la geografía y el desarrollo que se ha hecho, explica la dirección del flujo. La primera oleada de flujo fue hacia Sudamérica. Los que podían ir a España, los que podían venir aquí por avión. Primero, bueno, porque había como todos unos métodos que se podían establecer de tránsito terrestre. Con Colombia, con Perú, con Ecuador, había ruta de autobuses desde Ecuador y de Perú y de Colombia a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela nosotros desde hace tiempo tenemos más o menos 5 millones de colombianos que huyen de la guerra de los paramilitares que hay allá. Tenemos peruanos como 1,5 millones que huyeron de la pobreza, con ecuatorianos. Y entonces esos grupos familiares estimularon que hubiese líneas. Yo le digo autobús, pero son camiones. Hay líneas de camiones entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y Perú, entre Venezuela y Ecuador, y entonces es más fácil que usted migre montado en un camión. Y es más barato. Más barato un pasaje de camión que un pasaje de avión. El poder de hacer daño, el simple poder estéril e improductivo de destruir cosas, mire esto, estéril e improductivo, de destruir cosas que alguien atesora, de infligir dolor y sufrimiento, es un tipo de poder de negociación que no es fácil de utilizar, pero que se hace con frecuencia. Yo no sé cómo le dirían a ustedes, pero mi abuela decía, lo que pasa es que él es maluco, es malo, es la maldad, él lo hace porque quiere. No es que se está defendiendo y provocó un daño, no es que iba apurado a buscar con un paciente en la ambulancia y chocó un carro. No, él se puso con un tractor, ve que este carro iba a pasar y lo chocaba, juro. Lo chocaba por gusto. Siguiente. Un compañero venezolano, ese que el compañero se llama William Castillo, lo pueden también buscar, está en Twitter, PlanWac se llama en Twitter, @PlanWac. Ahí está, y él describe entonces que no fue que lo inventaron con nosotros. Cuba tiene 60 años en esto, más, como del 60, aquí va a cumplir 62. Lo aplicaron contra Allende, que ustedes en sus clases de historia de Latinoamérica sabrán que fue un presidente derrocado, asesinado en el año 1973 y que permitió que se instaurara una dictadura en Chile. Lo aplicaron en Nicaragua. En otros países no lo aplicaban porque podían invadir, como invadieron Granada, como invadieron República Dominicana, como invadieron Guatemala, entonces bueno, ahí lo tienen. Ahora les voy a presentar de un documento que también les voy a dejar íntegro, es un documento nacional, se llama Las sanciones son un crimen, y entonces yo les voy a explicar rapidito lo que son las sanciones y qué ha pasado. Siguiente. Hasta el año 2020 eso era todo lo que había sancionado Estados Unidos y las organizaciones asociadas, porque a veces iban países y organizaciones asociadas. 9 empresas, entre ellas PDVSA, la empresa de aviones que se llama Conviasa, la empresa de hierro que se llama Sidor, la empresa de aluminio que se llama Alcasa, las empresas extranjeras relacionadas con el gobierno. Nosotros teníamos y estamos defendiendo. Si lo pueden revisar ahorita que mañana hay elecciones en Colombia, pongan Petro y monómero. Pongan esa palabra, Petro más monómero. Y entonces Petro dice que el problema que tiene el agro colombiano es que no tiene fertilizante. Y ellos lo tenían que importar de Ucrania y de Rusia. Y no lo pueden importar por la guerra.
¿Pero por qué lo estaban importando? Ellos lo comenzaron a importar recientemente porque ellos tenían una empresa que es venezolana, que estaba en Barranquilla, que se llama, de donde es Shakira, que se llama Monómeros, ¿verdad? Monómeros del Caribe, y esa es una empresa de producción de fertilizantes. Esa empresa venezolana fue robada a la refinería que está en República Dominicana, que se llama Refidonza, fue robada a la refinería que está en Jamaica, que se llama Petroyan, fue robado Cirgo. Es decir, ahí le ponemos un conjunto de cosas. Si nosotros fuéramos Delta, que tiene 1 millón de aviones, que a usted le quiten 41, está bien, no le hace nada. Pero si usted es un país pequeño que tiene 50 aviones y le quitan 41, lo quebraron. Por eso nosotros llegamos a tener, en un momento de la pandemia, nosotros llegamos a tener solamente un destino internacional. ¿Cuál es? Cancún. Nada más teníamos contacto internacional con México. Y esto, que es un hecho de la geopolítica, va a explicar otros hechos ahora sociales. Cuando usted tenía un país que tenía 20 aeropuertos, que podía ir a República Dominicana, a Aruba, a Curazao, que podía ir a Panamá, que podía ir a Bogotá, que son los países de al lado, que podía aterrizar en Florida, el que iba a migrar tenía que decir, bueno, me voy por Bogotá, me voy por Panamá, me voy por Aruba, por Curazao, por República Dominicana, llego a Florida. ¿Me estoy explicando? Cuando usted hace que todo sea nada más un solo destino, el que no había visto Cancún y el paso del Río Bravo para llegar a Estados Unidos, lo comenzó a ver. ¿Sí me explico? Y eso comenzó entonces a pasar porque nosotros teníamos poquitos aviones. México nos permitió tener 2 puertos de entrada, Toluca y Cancún. Pero como ustedes conocen la geografía, saben que Toluca es más alto que México, la ciudad, que Cancún. Y en aviación, esto quiere decir que para sacar un avión o aterrizarlo en Toluca, usted necesita un 30% menos de peso que para aterrizarlo en Cancún. En Toluca necesita menos peso de pasajeros que en Cancún. Es decir, usted necesita arrancar con más gasolina y menos gente porque tiene que pasar una altura más alta en Toluca y lo puede hacer más cómodo en Cancún. O sea, en otras palabras, el avión de Conviasa de 56 personas, usted lo pone con 56 personas en Cancún y arranca. Y lo tiene que poner con 35 en Toluca, porque si no, no arranca o corre un riesgo. ¿Me expliqué? Pero eso lo que hizo es que entonces mucha gente que podía ver hacia muchos lados, yo me puedo ir por Aruba y en Aruba yo tengo un primo que hace esto, yo me puedo ir para Panamá, yo me puedo ir para Panamá y en Panamá yo agarro después un vuelo para Guatemala y un primo tal, o sea, todo eso se fue cerrando y llegamos a tener nada más un solo destino. De hecho, la línea Copa, después Copa volvió a tomar el vuelo Caracas-Panamá. Pero tenía prohibido, Copa todavía lo tiene hoy, que una persona que esté en Caracas vaya para Panamá y se monte en Panamá y vaya para Florida. Si ustedes revisan, en el año 2020, Copa recibió una multa como de 50 millones de dólares, que puede que para ellos sea poco o mucho, pero que es una cantidad significativa, porque permitió vuelos de conexión de venezolanos, Caracas, Panamá, Panamá, Florida. Entonces, ¿qué hicieron los venezolanos? Caracas, Panamá, Panamá, Monterrey, Caracas, Panamá, Panamá, Cancún, Caracas, Panamá, Panamá, México, para después buscar cómo seguir. ¿Sí me estoy explicando? Siguiente. No se ve, pero ahí ven todas las áreas que han sido afectadas. Todas esas áreas hemos tenido afectaciones. En el año 2019 se produjo un apagón de todo el país de una semana. Imagínense un país sin electricidad una semana. El que tenía planta eléctrica sobrevivía. ¿Qué pasó? Un ataque, salió en alguna de las líneas anteriores. Un ataque que se hizo. Cuando se hizo el ataque, bueno, se dañan equipos. Vamos a comprar los equipos. Usted no puede comprar equipos Siemens. Pero la turbina es Siemens, sí, pero usted no puede comprar equipos Siemens. ¿Y cómo la reparo? No sé. Ese no es mi problema. Entonces, esos CPT que se habían hecho son los que empezaron a inventar cómo reparaban. Usted sabe que el conocimiento científico avanza a veces con ensayo y error. Es decir, usted tiene que probar que algo funciona, pero bueno, no le va a salir perfecto a la primera vez. Entonces, después usted lograba reparar transformadores que nunca había reparado porque todo lo importaba, no los hacíamos,
No son como ustedes, que ustedes hacen los transformadores, hacen los... si aquí le preguntan, mira, motor de carro, bueno, ustedes tienen como 100 fábricas, producen los motores del carro de la... ¿Cómo se llama? Audi, Volkswagen, Nissan, Toyota, Hyundai, sí, Ford, no sé qué. Aquí, entonces usted va, dentro del territorio mexicano hay 1000 motores de carro, 1000 tipos de motores de carro. Allá no. ¿Sí me estoy explicando? La capacidad industrial es muy importante para poder sobrevivir después a la hora de una emergencia. Siguiente. Todos los derechos que hemos visto afectados. Salud, educación, alimentación, desarrollo. Mire que están pasando trabajo. Es verdad. Yo le puse en una de las láminas anteriores que nosotros llegamos a garantizar 3 platos de comida, desayuno, almuerzo y cena a más del 96% de la población. Ahorita ese porcentaje está por debajo del 70%. Y eso es lo que quiere decir que si yo soy papá de alguno de ustedes, yo me llevo mis tortillitas de la mañana del desayuno, las estiro un poco para la tarde, no como, no hago almuerzo, y llego a las 6 de la tarde y como hasta el día siguiente. Y con esa comida que me ahorro, es tu comida de mañana. Y eso lo hacen los millones de papás, de las millones de familias, entonces usted tiene millones de platos de comida que no salieron de ningún lado, sino que uno se los dejó de comer. Nosotros teníamos un índice, que es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, que venía bajando, rebotó. Nosotros teníamos un índice de escolaridad, que era 100%, que iba subiendo, comenzó a bajar. Todas esas áreas se han visto afectadas. Hace poco, el gobierno de México, en una decisión inteligente, había una empresa que provee servicios de Internet. Hay una empresa que provee servicios de Internet. La compró, ahora ellos son socios, dueños en algún porcentaje o del 100%, porque los servicios hay que garantizarlos. Cuando mi mamá y cuando yo nací, el teléfono no era fundamental. Es decir, no todo el mundo tenía teléfono y el que lo tenía pegado a un cable en la casa o en el trabajo. Y después inventaron el teléfono público, que uno le metía monedita. Desde que salió esto ya no hace falta el teléfono público, pero ahora se hace cada vez más indispensable. Yo salía de mi casa y mi mamá no se angustiaba porque no supiera de mí en todo el día, porque no había manera como saber. No había teléfono. Pero si alguno de ustedes sale, hombre o mujer, y a las 9 sale a las 7 y a las 9 no ha enviado un mensaje, llegue bien, ya uno se preocupa. Entonces Internet, que hace 2 años, hace una generación era nada, ahora es un derecho necesario. Como es derecho al agua potable, como es el derecho al transporte, a las telecomunicaciones, en fin. Siguiente. Ahí tienen los impactos. Miren, no me sabía el número. ¿Cómo incrementó la mortalidad materna? De 68 a 135. Eso es casi el doble. Es decir, se nos está muriendo el doble de las mujeres que se morían antes del bloqueo por razones de su embarazo y su atención especial que requieren, porque no tenemos las medicinas. Bueno, claro, no, yo sé, si puedo hacer un ejemplo con usted. Si usted fuera mi hija y me dice, no, papá, yo no me voy a quedar ahí para ver si cuando me case y entonces voy a dar a luz, me voy. ¿Sí me explico? Porque le están provocando dolor, le están provocando sufrimiento. Entonces usted va a buscar una decisión probablemente mucho peor, pero en la angustia, en la desesperación, que pasa por el Dairén, en que le pueden pasar muchas cosas peores. Pero usted dice, pero bueno, yo voy por allá por una esperanza, por un sueño, porque la prevalencia de subalimentación, 2%. Subalimentación es que usted tenía que comer 1000 calorías y está comiendo menos de 1000. Lo llegamos a tener que de cada 100 personas solamente 2 no estaban comiendo lo que necesitaban. 13%. No, que está en Venezuela pasando hambre. Claro, no le estoy explicando de dónde están saliendo las causas. Hay 13 personas que dejaron de comer para que sus hijos comieran. Bueno, buscando que no le toque a ellos. O sea, yo lo hago por mi hijo. Probablemente usted no lo va a hacer por sus hijos porque son muy chamos. Pero usted le pregunta a su papá, mira, queda la única tortilla, no he cenado él, no he cenado yo cómetela, hijo. O se lo pregunta a su mamá, se lo dice más rápido. El agua, la mitad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no llega agua todos los días. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que una cosita sencilla como la higiene se pierde.
¿Sabe qué quiere decir eso? Que entonces hay como, aquí le dicen sarna, que es una enfermedad de la piel. La sarna, que era una cosa erradicada porque, bueno, no se baña todos los días, entonces no me baño todos los días. O el chamo se baña, antes que se bañaba con una regadera, se tiene que volver a bañar con potecito para rendir el agua. O comienzan a pasar cosas como que, bueno, el agua se contamina porque la guardas en una pipa. La guardas en una pipa y, bueno, no es la condición, pues. Y no tienes plata para comprar pastillas de cloro. Porque si tienes una inflación, que no sé si la pusimos ahí. ¿Se acuerda cuando le dije 180%? La llegamos a tener en 3.000. 3.000 es que usted compraba con $20, compraba $1 en enero y necesitaba $20.000, $20.000 pesos para comprar el mismo dólar en octubre. Le quitábamos 3 ceros a la moneda para volver a traerlo a los 20. ¿Me estoy explicando? El bolívar, que es la moneda. Usted necesitaba 4 bolívares para comprar un dólar. Ahora va a necesitar 4.000. Y después necesitó 4 millones de bolívares para comprar el mismo dólar. En menos de 18 meses. Bueno, vamos a quitarle, hicimos una ley, le quitamos 3, 4, 6 ceros a la moneda para volverlo a traer a 4. Y volvía a crecer la cosa. Y volvía a crecer la cosa. Entonces usted no va a comprar pastillitas de cloro, ¿verdad? La familia salían el día que cobraban, se le daba en los trabajos, la tarde del día que cobraban, se le daba permiso para que fueran al banco. Y los bancos hacían atención por número de cédula. Si su número era en 1, usted podía ir el lunes. Y si usted, por mala suerte, su número era 9 o 0, usted iba a ir el viernes. Y usted tenía que esperar con su cheque aquí hasta el viernes a ver qué pasaba con esa inflación para ya cambiarlo. Y usted diría, no, pero yo voy para el cajero. Y el cajero le decía, yo nada más le voy a dar 10 bolívares diarios. Porque con eso usted va a tener pasajes de allá para acá. Porque el banquero, que no está pensando para el beneficio de sus clientes, sino para el de él, dice, no le voy a dar toda la plata. Porque yo sé que si aquí yo le daba 4 bolívares y compraba $1, ahora le voy a dar 40 bolívares para que compre $1. Pero yo, con los 4 bolívares de él, los compré hoy. De manera que tengo el dólar, lo vendo en 40, ¿verdad? Le digo, tengo más bolívares para darle, si es que le voy a dar. ¿Me explico? Se genera toda una cosa torva. El ingreso nacional en divisa. Un país exportador vive de divisa. Porque es lo que exporta cosas y le traen. De 42.000 en el 2013 a 4.000. 90%. Cayó la capacidad 90%. Si el estado de bienestar que se construyó, que antes tenía 100 para distribuir en hospitales, en salud, en autobuses, en comida, en todo, ahora tiene 4. Y tiene la misma cantidad de gente y tiene unas cosas malas que se echaron a perder en el camino. Las pérdidas finales del año 2019, esto está en dólares, 116.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto de 2 años y medio del país. Casi 3, 130 como que es el de los 3 años. Siguiente. Ahí lo ven, para que se vea gráfico, pues. Ah, ¿que tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. Estamos sancionados, estamos bloqueados, no nos dejan vender, no nos dejan comprar. Si colocamos dinero, nos roban el dinero. ¿Sabe cómo nosotros le pagamos a nuestros diplomáticos? Tenemos que mandar un funcionario con una maletica con plata. Eso es el siglo XIX. Sí, devuelven las relaciones de los estados al siglo XIX. ¿Cómo paga México a sus diplomáticos? Se meten en una cuenta, probablemente sin salir del edificio tan bonito que está en la Avenida Juárez, hacen una cosa, hacen unas transferencias electrónicas, le cae la cuenta a usted que está en Marruecos, a usted que está en Argelia, a usted que está en España, porque todos van a estar en esos sitios, porque son de relaciones internacionales, y usted llega y recibe en su cuenta en Argelia, en Francia, en Rusia, en Guinea Ecuatorial, en Sudáfrica, en Venezuela, bueno, en Venezuela no porque está bloqueado, en Colombia, usted va a recibir su sueldo. ¿Cómo hacemos nosotros? Usted agarra en valija diplomática, se me va para
Nicaragua. Y llega con el sueldo en efectivo. Es decir, no sé si me explico, esto es devolverse al año 1850, donde a la gente le pagaban era en efectivo porque no había banco. Bueno, todo eso está sucediendo. Siguiente. Ese no soy yo que estoy hablando. Ese es William Brownfield. No voy a decir nada para que lo lean. El fin justifica los medios. Maquiavelo. Yo quiero el petróleo de los tipos. Nicolás Maduro es un grosero que no rinde pleitesía. No me caen bien porque yo no decidí que ese gobierno fuera. Ninguna de las tres cosas están en la Carta Interamericana de la OEA. Ninguna de las tres cosas está en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Ninguna de las tres cosas forma parte de los valores fundamentales de la Corte Internacional de Justicia. Nada de eso forma parte de la política ni del derecho internacional, nada. Pero ellos se sienten que son los dueños del mundo, se sienten que son los dueños de América. ¿Sabe qué decían? Que yo un día le hablé aquí al que estaba el otro día, le dije Bolívar contra Monroe. Decían, este es mi patio trasero. ¿Sabe lo que es el patio trasero? Es el patio de la casa donde nadie se tiene que meter. Y si usted hace ahí lo que hace, ahí no entra ni la policía. Ahí no hay más ley que la ley que yo pongo. Ese es Brownfield. Él sabe lo que yo estoy diciendo. Él sabe que se van a morir más mujeres. Él sabe que va a haber desnutrición. Él sabe que va a haber migración y que en la migración va a haber violaciones, asesinatos de mujeres, trata de personas, tráfico legal, explotación sexual. Ellos lo saben. No lo quieren resolver, no les interesa. Les interesa el petróleo y hacer que Venezuela sea un mal ejemplo. Y lo usan. En cada elección que hay en América Latina, dicen, cuando usted quiere hablar mal de un candidato, los tipos dicen, tú quieres convertir tu país en Venezuela. Le digo algo, retamos a Colombia que exhiba sus cifras de COVID. Retamos a Colombia que exhiba sus cifras sobre derechos humanos, asesinato de líderes sociales. Lo puede hacer Brasil, lo retamos a Brasil, retamos a España. Retamos que diga cuántas personas mayores de 60 años murieron en España, en albergues, sin salud, sin atención. Retamos a Italia, retamos a Francia, retamos a Alemania, retamos al Reino Unido y a su presidente que hacía fiestas cuando la gente se estaba muriendo de COVID. Nosotros, en la esquina, cogiendo golpes del enemigo, lo retamos. Siguiente. Ese es el Departamento de Estado gringo. Los tipos no tienen cómo pagar, los tipos se están quebrando, los tipos se van a morir de hambre. Ustedes saben lo que es COVAX, el mecanismo que se habló que tenía que atender las Naciones Unidas. COVAX es un mecanismo para que las vacunas llegaran a los países que no tenían la plata. Llegaron de última, pero bueno, existió COVAX. Y si usted ve que un hermano pueblo de América se está quebrando, que tiene problemas, ¿qué hace usted? Le tiende la mano. ¿Qué celebraron ellos? Nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. 2018. Siguiente. Creo que ya. Siguiente. Creo que ya pasó. Y ahora se devuelve para la última. La siguiente lámina, con esta termino. En nombre de mi presidente, en nombre de mi pueblo, del embajador, en el nombre de la embajada, le damos las gracias por habernos dado la oportunidad de contar estas verdades y mentiras sobre Venezuela.